Si has trabajado con alguna herramienta de diseño, ya sea bidimensional o tridimensional, o simplemente con un editor de imágenes como Photoshop o GIMP, has trabajado con capas. Las capas nos permiten separar objetos con vistas a aplicar ciertas propiedades solo a los objetos que están en una capa o únicamente con un propósito de organizar nuestra escena de una forma más conveniente. En este vídeo veremos cómo trabajar y cómo definir capas en Blender. Veamos a continuación cómo funciona el sistema de capas de Blender. Para ello, y antes de comenzar con el estudio, vamos a duplicar un objeto. Vemos que en esta sencilla escena, además de la cámara, tenemos un objeto llamado tractor y un objeto llamado calabaza. Vamos a duplicar el objeto de calabaza desde el punto de vista superior, 7, y vamos a pulsar mayúsculas D. Con la calabaza seleccionada vamos a crear mayúsculas D, Shift T, vamos a crear otras dos instancias, otros dos objetos calabaza. Vemos que cuando se duplican los objetos, Blender por defecto añade un .001, .002 para distinguirlo. Bueno, podemos renombrarlo si no nos gusta. El convenio de nombrado de Blender, vamos a llamarlo calabaza 2 y calabaza 3. Bien, en esta escena tenemos estos 4 objetos de representación y la cámara virtual. El sistema de capas de Blender se encuentra, la representación gráfica, en esta parte de la cabecera de la ventana 3D. Podemos pinchar y arrastrar y vemos que al lado de la zona de los manejadores aparecen estos cuadritos. Cada uno de estos cuadritos es una capa. Es el equivalente a las típicas capas de programas de dibujo 2D o de retoque fotográfico como Photoshop o como GIMP. Para mover el objeto a una capa distinta utilizaremos el atajo de teclado M. Vemos que actualmente solamente hay una capa activa, que es el primer cuadradito. Blender dispone de 20 capas distintas organizadas en estas regiones y que todos los objetos además están en esa primera capa. Para mover un objeto a otra capa, como he dicho, lo que haremos será utilizar el atajo de teclado M. M permite mover un objeto a otra capa. Para ello vamos a seleccionar, por ejemplo, una de las calabazas, pulso la tecla M y aparece una nueva ventana donde me dice a qué capa quiero moverlo. Puedo mover ese objeto, por ejemplo, a la segunda capa. Ahora vemos que en la capa principal hay objetos, aparece un circulito. En la capa número 2 hay también un objeto y como la capa 2 no está visible, no aparece el objeto que está. Podemos alternar entre ver la capa número 2, los objetos que hay en la capa número 2 o los objetos que hay en la capa número 1. En la capa número 2 actualmente solamente hay un objeto, que es la calabaza. Y en la capa número 1 están el resto de objetos que forman la escena. Podemos activar también más de una capa a la vez si con la tecla Shift pulsada hacemos clic sobre la capa. Ahora mismo estarían visibles la capa 1 y la capa 2. Podemos este objeto, por ejemplo, moverlo a esta capa de aquí, a la capa número 10, de tal forma que ahora estarían visibles los objetos de la capa 1 y 2 y no el de la capa número 10. En esta parte de la interfaz, en las propiedades de los objetos, con un objeto seleccionado, el objeto de la primera calabaza en este caso, podemos ir a la parte de relaciones y vemos que este objeto está situado en la capa número 2. De igual forma podemos ver que este objeto está posicionado en la capa número 1. Bien, el uso de capas es fundamental para organizar la escena, pero como veremos más adelante también es imprescindible si queremos simular algunos aspectos dentro del motor de juegos de Blender, como por ejemplo objetos que son creados en tiempo de ejecución. Así que es muy importante que practiques con los sencillos conceptos de mover un objeto entre una capa y otro.